armónico simple. Sopitas de un poco. Tenemos que terminar el anterior. ¿Con qué vamos a terminar el anterior? Ni siquiera se me con amor, toca yo con amor. Con amor. Lo oyente, me quedo. Cuando íbamos a terminar de entender, porque llegamos hasta aquí. Aquí pongan atención que van a salir cosas nuevas para entender bien los movimientos de las levas. Ya vimos el movimiento velocidad constante, sacamos sus fórmulas y ya vimos que al menos aprendimos en aquel momento, aparte de las fórmulas que salieron, que no es lo mismo la fórmula de elevación que la de descenso. Bueno, ahora para este movimiento armónico simple, ¿cómo se traza? Si en un momento dado un círculo tenemos un punto de referencia en su parte superior y conforme va moviéndose, va trazando su trayectoria de ese círculo, entonces a eso se denomina, es una curva de movimiento armónico simple. Normalmente la curva la podemos ver así. Obviamente va a ser una curva de movimiento armónico simple y nosotros la podemos empezar a ver desde cualquier punto. Por ejemplo, esta sería un movimiento de elevación y este sería un movimiento de descenso y se empezaría a repetir. Pero en realidad, ¿cuál es la forma correcta de poder trazar un movimiento armónico simple que es generada por un círculo en rotación en un punto ya en su extremo, en un cuadrante del círculo? Bueno, esa es una manera muy sencilla de hacerlo. Tenemos una beta, que la beta, acuérdense que es la rotación de la leva de una secuencia nada más. No estén mirando que porque la beta en grande es hasta los 360, no. La beta solamente determina la rotación de una secuencia. Y acuérdense que para un problema entero, pues, mínimo debe de haber dos secuencias, una de subida y una de bajada, o dos o tres. Ese simplemente es una secuencia. Y va a tener también, al haber una beta, debe también tener una L. Es decir, que esta va a tener su respectiva elevación. Bueno, quiere decir que cuando nosotros ya tenemos de elevación y la beta, podemos nosotros designar ahora un movimiento diferente. Podemos también suponer que en el primer problema, donde la beta 1 vale 110.5 y la elevación 2 pulgadas, pues ese podemos pensar que esa es la L y ese es el valor de la beta. Por dar un valor. ¿Cómo hacemos ese movimiento armónico simple? Bueno, la beta se divide en un número de n partes iguales. Mínimo deben de ser 6, para que cuando menos la curva no salga tan quebrada. Pero lo mejor serían 8 o 10 o 12. Que entre mayor número de divisiones nosotros tengamos, más precisión vamos a tener para el trazado de la curva.
Vamos aquí nada más por la cuestión de mostrar el método, vamos a dividir en 6. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Serían 6, 6, 6 divisiones. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Número de división de números de partes iguales. ¿De quién? De beta. De lo que nosotros ya hemos calculado como la beta. Y en el lado vertical de la elevación se traza un semicírculo. Se traza un semicírculo. Este semicírculo también se tiene que dividir en el mismo número de partes iguales que se divide la beta. Si fueron 6, pues 6. Si son 8, 8. Si son 10, pues 10. En este caso fueron 6, vamos a dividirla en 6 partes iguales. Bueno, sería 1, 2, 3, 5 y 6. Aquí cuando pidan los trabajos para el 25%, sí tendrán que dibujarlo. Aquí van a tener que utilizar el 4H para que las líneas auxiliares casi no se vean. Y todo lo que estoy pintando de verde sería línea auxiliar, inclusive hasta las divisiones estas, ¿no? Todo tiene que ser auxiliar para que casi no se vea. Vamos a tener una referencia. Solo en los trabajos, en el examen no. Solamente en el examen, solamente en los trabajos, que lo van a hacer con toda calma. Ya después les enseñaré cómo dividir un segmento y un círculo en número de partes iguales con las escuadras. Bueno, ya que tenemos eso, entonces vean que tendremos que tener para trazar la columna correspondencia de 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2, pues estamos numerando las divisiones de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el 0 con el 0, estaría aquí, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, así nos vamos, 4 con 4 y 5 con 5. Y exactamente el 1 con 1, el 2 con 2, nos va a generar los puntos para trazar la curva, una curva armónico simple. Claro que como aquí yo no estoy utilizando exactamente bien las divisiones, pero aproximadamente sale la curva de esa forma. Esa es la manera con que podemos hacerlo de manera gráfica. Para dar solución a un problema gráfico tenemos que hacer precisamente si la elevación o el movimiento del seguidor es con armónico simple, bueno, pues entonces tenemos que utilizar esa técnica. Pero si nosotros necesitamos algo analítico, necesitamos saber una ecuación.
que describa o que haga o que grafique esa curva roja. Bueno, ¿cómo le hacemos? Utiliza otra vez la geometría. Aquí no hay triángulos semejantes, pero podemos hacer que algunos triángulos aparezcan. ¿De dónde sale la necesidad? Es de que si θ tiene una rotación, cualquiera que sea, cuando rote la leva una fracción de revolución, vamos a tener una elevación correspondiente del seguidor. En este caso sería esa. Si gira θ la leva algunos grados, va a tener que dar una elevación característica de esta curva. Simplemente para hacer, fíjense, si eso hubiese sido con velocidad constante, no voy a trazar toda la curva a velocidad constante, pero vamos a ver, si fuera velocidad constante sería una línea recta, ¿no? Si esta línea recta ya no la voy a poner, iríamos hasta acá, sería una línea recta, esa sería velocidad constante. Fíjense, si nosotros damos una rotación de S, vamos a ver que hasta aquí llegó. ¿Cuánto, si fuera el movimiento a velocidad constante, cuánto se habría levantado el seguidor? Hasta acá. Pero si es con armónico simple, ¿cuánto se levantó el seguidor? Este pedacito nada más. Con eso nos damos cuenta que cuando un seguidor empieza desde el reposo, por eso no debemos de meter una velocidad constante, porque es demasiado brusco. Con esta pequeña rotación ya lo está levantando esta elevación. Mientras que con el movimiento armónico simple, vemos que a lo mejor ni siquiera la cuarta parte lo ha levantado. Eso quiere decir que el armónico simple le dice al seguidor, voy a empezar lentamente, con la misma rotación, a llevarlo. Esta curva indica que lo está acelerando al seguidor poco a poco y va ganando, cada vez que en una rotación va ganando obviamente una mayor altura. Por eso es de que no es bueno, no es recomendable poner, cuando el seguidor está en reposo, movimientos a velocidad constante. Bueno, si ya la leva rotó esto, dio esta altura con el movimiento armónico simple, ¿cómo sacamos la ecuación? Bueno, tiramos aquí, prolongamos, tiramos aquí un radio y nos damos cuenta que aquí y acá se genera un triángulo rectángulo. Si nos imaginamos que este radio se desplaza o se mueve desde cero aquí, porque es donde empieza la curva, se desplaza hasta 180 grados, ya cuando está aquí, entonces ya va a apuntar a la elevación L. Y aquí le vamos a poner de que este sería el ángulo Φ. Φ iría de 0 hasta 180 grados. Pero aquí tiene un valor intermedio, en donde tiene una altura intermedia, entre 0 y toda la rotación de beta. Lo que a mí me interesa es saber esta altura. ¿Por qué esta altura? Porque esa es la altura de S. ¿Y cómo la calculo? Dense cuenta que cuando se está moviendo el radio, está tratando de simular la elevación del seguidor, nada más por simple proyección, como lo estamos viendo en ese instante. Entonces, simplemente lo único que tengo que hacer es que a esta distancia le voy a quitar este pequeño lado del triángulo, y al quitárselo obtengo el valor de S. Y eso se va a cumplir si en dado caso estoy poniendo como variable independiente la φ. ¿Cuánto vale el radio? ¿Qué valor tiene el radio de ese semicírculo? El radio, la longitud, ¿cuánto vale?
Comenzaron en 3 sin ni siquiera he dado valores. Es constante, ¿no? ¿Qué valor tiene? No si es variable o constante. ¿Qué valor tiene? Siempre que se pregunta algo generalizado, les cuesta trabajo. Ahí lo están viendo. ¿Qué diámetro tiene el círculo? El semicírculo. Pues L. L. Pues entonces el radio, ¿cuánto vale? Ahí está. Simplemente nada más es un poquito de observación. Deben estar atentos que esto sale de un semicírculo, de lo que platiqué y todo, para que sean que estamos conectados. Bueno, si es eso, entonces este pequeño lado, ¿cuánto vale? Radio sobre B. ¿Cuánto vale este? Si es un triángulo rectángulo, vamos a ver cuánto vale este cateto. Pues se lo tengo. Sería L sobre 2 en la tele. Seno. Ya digan tangente. Digan si estén seguros. Si digo seno y coseno, y como que cuestiono ya que dicen que no están seguros. Seno o coseno. ¿Pero qué lado es abajo? Ahí está. Ese pequeño tramo es L sobre 2 coseno de pi. Entonces, ¿cuánto vale todo esto? Pues L sobre 2. Entonces ese va a ser igual a L sobre 2 menos L sobre 2 coseno de phi. Eso es lo que vale. Conforme vaya cambiando phi, entonces voy teniendo la altura que me interesa, que es S. Como aquí se puede factorizar L sobre 2, que va a ser igual a 1 menos coseno de phi. Y ahí tendríamos la fórmula de cómo sacar la elevación S para un movimiento armónico simple. Nada más que existe un detalle de que esté en función de phi, y phi simplemente es el radio de la geometría de ese pequeño o de ese semicírculo. Y acuérdense, por ejemplo, ayer sacamos la elevación del movimiento a velocidad constante y dio esto. ¿Sí? Esté en función de teta, debe de estar en función de la rotación de la leva, que es lo que nos interesa. Entonces lo único que tenemos que hacer es hacer una igualación entre phi y teta, y eso es sencillo por la geometría, porque phi va de 0 a 180 y teta va de 0 hasta beta. Teniendo eso consciente, pues vamos, phi va hasta 180, nada más que lo estoy poniendo en radianes, que es mejor, y teta va hasta beta. Ese cociente se mantiene idéntico. Por lo tanto, entonces phi va a ser igual a pi teta sobre beta. Ya que tengo esto, pues entonces finalmente ya voy a tener S va a ser igual a L sobre 2 por 1 por coseno de pi teta sobre beta. Y ya tengo mi ecuación de posición, que para el caso que estamos estudiando la elevación del seguidor, la elevación es la posición. ¿De quién? Del movimiento armónico simple. Ya que tenemos la ecuación de posición, ¿cómo sacamos la de velocidad? Derivando en ds en dt va a ser igual a la velocidad. Como este es el primer término, L sobre 2 por 1 sería el primer término, viene siendo una constante. Entonces esto sería 0 menos L sobre 2 sería la constante por menos L sobre 2 por la derivada de la variable. Antes de derivar la variable, al menos hay que recordar que esa es una función trigonométrica y que el argumento de la función es intocable. Es decir, no se puede operar, porque después van a salir ahí unos
factores, pero eso no se toca porque precisamente es el argumento de la función. En otras palabras, ya cuando se tengan los valores, se tendrá que hacer esta operación de cuánto vale pi por teta sobre beta, y a eso se le saca el coseno de ese valor. Pero ningún valor que esté como cociente o acá deberá de interferir con el argumento. Acuérdense que el argumento jamás se toca en la función. Entonces ponemos, ahora sí, vamos a derivar. La derivada del coseno, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Menos seno del argumento, que en este caso es pi teta sobre beta, por la derivada del argumento. Y como tenemos pi, será la constante por la derivada de la variable, que en este caso ya sabemos que es teta. Finalmente hacemos las operaciones y esto queda L sobre 2 que multiplica a seno. Pero ahora sí. Multiplicar. Aquí hay un pi con L, sería pi L sobre 2 beta por seno de pi teta sobre beta por omega, que ya habíamos visto que en dt, pues es omega, ya lo vimos, ya quedó. Y esta sería la ecuación de velocidad. Vean que aquí no aparece omega, pues es obvio, nada más de posición, pero vean que la velocidad del seguidor, ¿de quién depende? De qué tanta velocidad tenga la leva. Si la rotación de la leva es mucho, pues va a multiplicar a todo esto y la velocidad del seguidor obviamente se va a incrementar. Aquí también podemos comprobar de que esto funciona. Si teta vale 0, ¿cuánto es la elevación? 0. Si teta vale 0, el argumento se va a 0. ¿Y coseno de 0? 1. 1 menos 1, 0. O se va a 0. La elevación es 0. Pero si teta es igual a beta, llega hasta acá, la rotación llega hasta allá, pues esto es igual a beta. Beta entre beta, 1. Coseno de pi, menos 1. 1 más 1, 2. Este 2 con el 2 se va y entonces nada más queda la L. Efectivamente, ya es la altura total. Bueno, ya que tenemos la posición, y ahí le ponen ustedes ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad. Ahora faltaría sacar la ecuación de aceleración. ¿Qué hacemos? Volvemos a derivar otra vez esta. Aquí tendríamos que la aceleración va a ser igual a derivada de la velocidad. Va a ser la constante vean de que omega la puse acá, la pude haber puesto acá como que lo estoy poniendo. Sin embargo tiene un objeto, ahorita ponerla ahí que después veremos a la siguiente clase porque lo estoy poniendo esta forma. Pero vean cómo esto se multiplica con lo que está aquí. Nunca se mete con el argumento. El argumento no se puede cambiar. Multiplicándola por otro. Bueno, ahí tenemos que es la constante por la derivada de la variable. La única variable es la función seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno de pi teta sobre beta por la derivada del argumento, que es pi sobre beta en d teta en dt. Ahí está. Hacemos las operaciones y finalmente queda la aceleración. Va a quedar a pi cuadrada sobre L sobre 2 beta al cuadrado por coseno de pi teta sobre beta por omega al cuadrado. Esa sería la ecuación de la aceleración. Esta. Ya tenemos ecuación de posición, ecuación de velocidad
y ecuación de la aceleración. También es importante la omega más elevado al cuadrado para obtener la aceleración. Parece que todas estas ecuaciones son del seguidor, porque la leva simplemente va a tener una velocidad constante que normalmente nos va a dar como dato. Esas serían las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. ¿De quién? De este movimiento armónico simple que va a tener el seguidor. Pero ahora, por el conocimiento que nosotros tenemos de lo de ayer, nos damos cuenta que estas ecuaciones son después un armónico simple, pero de elevación. El descenso, las fórmulas cambian ligeramente. Así sucedió en el otro, aquí también debe de ser. Y claro que pues ya no lo voy a hacer. Primero porque si hago esa tendría que ser la del parabólico, del polinomial, y de subida y de bajada, y aquí nos va a llegar Santa Claus, y no vamos a ver. ¿Perdón? ¿En qué? Ah, la de descenso. Pero ahorita no nos vamos a preocupar por las ecuaciones. ¿Por qué? No nos vamos a preocupar porque yo ya les voy a traer todas las ecuaciones con las que le vamos a trabajar, del movimiento armónico, del parabólico, del polinomial, todas se las voy a traer. Estas ya vienen, nada más las que Estas también ya atrás vienen. son las de ayer. Nada más van a poner atrás las de velocidad constante. Y de ahí las de atrás esas. Y todas las que les voy a dar ya las van a tener para trabajar. ¿Por qué entonces hice eso? Porque cuando les traiga yo las fórmulas, vamos a checar estas y van a ver que son igualitas. Cuando llegue ahí armónico, van a ver que son idénticas. Entonces ahí nada más vamos a ver las demás, las parabólicas. Vamos a utilizar como formulario que pueden sacar en el orden del examen, trabajando. Realmente es un montón de ecuaciones. Pero aparte de eso, no tan solo para los movimientos existe la elevación y el descenso. Algo que aquí se puede hacer y que no se puede hacer en la de ayer, que fue a velocidad constante, es que esta le puedo dar un machetazo y la parto aquí. La divido. Quiere decir, ya no voy a poner aquí el eje, simplemente voy a poner esta y esta. ¿Por qué? Y la separo. Buena pregunta, ¿por qué? Ahorita vamos a ver el por qué. Se puede dividir y al dividirse, esta primera parte se le llama semi-armónico. Y este se llama semiarmónico. Los dos son semiarmónicos, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Ya se dieron cuenta que el seguidor empieza a moverse y desde luego se detiene. Quiere decir que en la mitad del movimiento, ¿qué pasa? Se acelera, llega a su velocidad máxima y después de la mitad, ¿qué pasa? Se desacelera y se detiene. Entonces, por eso este es un semiarmónico de
de aceleración y este es un semiarmónico de, ahí le ponen ustedes, desaceleración. ¿Sí? Uno acelera y el otro desacelera. Gracias. Pero esa no es la respuesta de por qué se dividió. ¿Por qué? Porque pude haber dicho eso acá. En la mitad para acá es aceleración y en la mitad para allá es desaceleración. Si no la estoy separando, ¿por qué se separa? Ah, se puede separar porque entre una aceleración y la desaceleración puedo yo incrustar un movimiento a velocidad constante. Entonces quiere decir que mi seguidor se va a acelerar y cuando llegue aquí va a subir a velocidad constante. No va a cambiar. Y cuando llegue, termine la velocidad constante, empieza el semiarmónico de desaceleración y lo va a desacelerar y se detiene. Entonces, quiere decir que yo ya puedo empezar a tener variedad en los movimientos de mi seguidor. No tan solo con el armónico, sino ya puedo combinar armónico con velocidad constante o parabólico o polinomial. Puedo estar haciendo las combinaciones que obviamente de manera correcta para poder subir y bajar ese seguidor. Ahora, si están pensando que eso puede ser exactamente a la mitad, tampoco no es cierto. Alguien puede decir, yo quiero hacer un movimiento, vamos a poner que la leva gire. Todo eso se aplica a todos los movimientos, por eso hay que poner atención. Yo quiero, con el movimiento armónico, que en los 45 primeros grados de rotación de la leva se acelere. Después de esos 45, otros 60, mayor parte, que se mantenga a velocidad constante. Y después, unos 20, que desacelere. Entonces verán que esta beta y la otra beta son de diferentes tamaños, diferentes rotaciones. Que sí que puede ser la rotación que uno quiera. Inclusive hasta con el mismo armónico simple sin que exista una velocidad constante. Alguien dice, yo en los primeros 30 grados que acelere. Ya no voy a meter velocidad constante. Y que después desacelere, pero ya no en esos, ¿cuánto dije? 30, sino que quizás en 100 que desacelere. O sea que 30 grados para acelerar y 100 para desacelerar. Entonces el armónico simple sale de esa manera. Ahí salió simétrico porque es la mitad, pero eso no quiere decir que sea la mitad. Puede ser el valor que uno quiera de beta, tanto en velocidad constante como semiarmónico de aceleración como semiarmónico de desaceleración. Entonces, para que vean que se puede dar como uno quiere. Y eso que es de subida, lo mismo se aplica para el descenso. Para la baja. Exactamente lo mismo. ¿No me ayuda? De todo eso que se puede. Entonces, eso lo hace para que tenga el diseñador de levas, tenga toda una gran variedad de movimientos que aplicar. Normalmente aquí lo que vemos, para no hacerlo muy gravoso, cuando mucho se aplican 3 movimientos de elevación o cuando mucho 3 movimientos de descenso. Esos 3 movimientos, ¿cuándo se dan? Forzosamente, si algo sube, tiene que bajar. Y si es así, cuando suba, empieza de 0 y termina con 0. Entonces, obligatoriamente tiene que acelerarse y se tiene que desacelerar. Y ahí ya van 2 movimientos. Y si en medio pongo una velocidad constante, pues ahí está, máximo nada más puede tener 3. Y de bajada, pues a lo mejor 2, que acelere con movimiento armónico, que acelere y desacelere de bajada. Nada más. Bueno, ahorita hay el libro por ahí. Digital nada más. A ver, digital. Rentable de este tamaño. No me alcanza. Bueno, ahí ponlo, en el de levas. No sé qué página sea, si la 200 y tanto. Al principio del capítulo de levas, si no van al Gracias. contenido,
y se van al capítulo de Levas. Aquí empieza el de Levas. Bueno, ya se me hizo chico. puede. Vean. Sí. Ahí en la página, luego me preguntan la página cuando ya Está en la esquina. La página que voy, 228. No. Por ejemplo, aquí no sé si lo ven, nada más es una fracción. Van a ver los pasos, nada más que aquí empieza de 4 porque el otro empieza el 1. Paso por paso cómo se hace la gráfica. Y van a ver, ahí está. Y van a ver que ahí está en el libro, ahí está lo que acabamos de hacer. Aparte que lo está diciendo paso por paso, ahí está la gráfica. Esa es la gráfica del movimiento armónico simple. Simplemente acérquense al libro y van a ver que lo que explicamos ahí se encuentra. El trazo y paso por paso. 232. Sí. Al menos en esta página van a tener que leer todo ese conjuntito porque ahí vienen también las otras curvas. Vamos a ver, ahí vienen todas. ¿Sí? Ahora, cuando esté el libro, ven ustedes que aquí viene el de ascenso, igual que ese. Algunos de sus compañeros anteriores que traían el libro, yo les dije, también tienen que ver el de descenso. ¿Cómo construyen el de descenso? Eso usted ya tiene que tener la habilidad. Si es de descenso, pues aquí sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque ahora viene hacia abajo. ¿Y la curva cómo es? Pues se traza de igual forma. Y cuando digo de igual forma, algunos se quedan, ¿cómo de igual forma? Entonces yo les dije, si tienen dudas, agarren el libro, ahí como ven esta curva, y luego pónganse al sol y vean la página al revés, de la luz, y ahí se ve entonces de bajada, como están, es lo mismo. ¿Sí? No, ahí no funciona. Pero en el libro sí, lo ponen a contraluz, la que está así, y lo ven de bajada en el libro. Pero es exactamente el mismo trazo. ¿Qué es lo que tienen que hacer de bajada? Pues simplemente tienen la beta de bajada, dividen el número de partes iguales, hacen su círculo del otro lado, lo dividen ese mismo número de partes iguales, y el 1 con el 1, el 2 con el 2, y van de bajada, y hacen exactamente lo mismo. No se cambia nada. De hecho, les voy a encargar las curvas porque forma parte del 25% en que hagan las curvas que ahorita nosotros estamos viendo, gráficas. Porque aquí en clase pues vamos a ver lo que es lo analítico. Así que de todas maneras tienen que trazarlo. Y lo tienen que aprender porque qué tal si en el examen viene uno gráfico. Y si alguien en el trabajo se los hizo y viene uno ahí, no van a saber cómo. Por eso es que hay que hacerlo todo, hay que aprenderlo. Bueno, entonces ahí lo dejamos. Ya sabemos que hay semiarmónico, para todo hay aceleración y desaceleración, tanto de subida como de bajada. Y se pueden estar imputando las velocidades entre ambos aceleraciones. Sí, para el lunes, no. Ustedes, martes, ojo, vino en el orden de... ¿Saben quiénes vinieron primero en la entrega, no? Sí. ¿Saben que vinieron después, no? Sí. Y al final ya supieron que vinieron. Ahora van a empezar desde el martes. Vamos a checar eso el martes porque creo que el lunes no hay nada. El martes, el miércoles y el jueves voy a checar lo que se encargó de la unidad 2. Ahora, iba yo a poner el viernes el examen, pero parece que el viernes también es el Día de Muertos. Sí es cierto. Entonces vamos a poner después de muertos. El martes vamos a hacer esto. Sube y los demás se precipitan. O sea que aquí va a ir la 3
Entonces el 1 baja y el 2 baja. Sí, este sube y empuja al 1 hacia abajo y el 1 empuja al 2. Y después el 2 sube y ahí nos vamos. ¿Sí? Entonces, los que vinieron al final ahora son los primeros, el primer grupo que va a venir. Después el que vino primero viene en segundo. Y el que vino en segundo, perdón, esto es. Primero pensé en la precipitación y ahorita lo acomodé. 3, 2 y 1. Los que vinieron al final la primera vez, ahora son los primeros. Como dicen, los últimos serán los primeros. Los que vinieron primero, ahora se quedan en medio, vienen a la mitad. Y los que vinieron en medio, ahora se van hasta el final. Y después, para la otra. ¿Sí? Entonces, el martes espero a los que vinieron al final de la entrega la primera vez. Nos vemos el martes. Ah, sí, es cierto. Ahora me toca a mí.